Vamos a seguir entonces. Pero si nosotros colocamos los valores de manera errónea en cuanto al orden, nos va a decir que eso es un error. ¿Por qué? Porque vean que aquí en esta parte él necesita tener valores numéricos en X y Y, que son nuestros dos primeros parámetros, antes de realizar el cálculo. Es decir, si usamos en otro orden, voy a cambiar el orden nada más para que vean el error, y lo ejecutamos, nos va a decir que hay un error, porque esto que está aquí significa que el primer parámetro debería tener un valor, no una posición de memoria. Esos números que tienen el guión bajo son como las posiciones de memoria de esos elementos. Entonces es lo que me está diciendo aquí, que no está suficientemente instanciado, que estoy colocando los parámetros de manera incorrecta. Ya. Lo dejamos como estamos y continuamos con lo que estábamos hablando. Entonces, como les dije anteriormente, en este lenguaje el orden es sumamente importante. Por eso es que al principio, cuando estábamos haciendo el árbol familiar, yo les indicaba que siempre el orden tenía que ser padre, hijo y mantener ese orden en todo momento, que nunca lo cambiaran para evitarse conflictos con el sistema. Aquí tendríamos un cálculo también bastante habitual que se puede expresar mediante prolog. En este caso es el factorial del número, que no es otra cosa sino multiplicar los diferentes valores inferiores a él entre sí. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y eso, si no me equivoco, daría 60. No, 120 creo. Bueno, vamos a construir ahora esa función factorial. Allí la tienen en pantalla. Por favor, quiero que todos construyan eso. Recuerden de colocar por lo mínimo lo que es aquí este comentario que dice cálculo del factorial de un número, para que puedan tener información de qué es lo que están haciendo. Por otro lado, como podemos ver, esto es una función de tipo recursivo. Lo notamos rápidamente porque aquí tenemos una función subrayada, que quiere decir que está siendo llamada dentro de sí misma. Vamos entonces a hacer ese elemento. Yo, para no tipear tanto, porque la vez pasada tardaba mucho tipeando, me los traje en borrador. Un poquito de trampa, pero no importa, muchachos. Ahí está. Esa sería nuestra función factorial. Fíjense que normalmente cuando nosotros trabajamos sobre todo con funciones de tipo recursivo, aunque es válido para cualquier clase de función, nosotros digamos que preveemos que el valor 0 nos va a dar problemas, porque factorial de 0 es 1, pero si lo metemos en ese cálculo nos va a dar un error. Por lo tanto, nosotros primeramente creamos una función o un hecho. En este caso es más bien un hecho, una función porque no tiene cálculos, el cual nos indica que si nos piden el factorial de 0, que de una vez demos como respuesta 1 sin hacer ningún cálculo. Entonces, vamos entonces a tomar unos minuticos para que puedan construir y probar dicha función. Vamos a hacer yo la prueba para que puedan ver. Lo llamé factorial y requiere dos valores numéricos. Vamos a calcular el factorial de 7. No le metan tampoco números demasiado altos, porque recuerden que estamos trabajando con enteros y el límite es 32.000 y tanto. Por lo tanto, si colocan un valor demasiado alto que sobrepase eso, van a tener un error de desbordamiento.
Vean que nada más que con el factorial de 7 ya vamos por 5000 y pico. Entonces, transcriban por favor esa ecuación y hacen la prueba correspondiente. Me dicen si les quedó igual. Para ver aquí, voy a cerrar esta ventanita. Un poquito de agua mientras que los espero. Un litro de agua por clase aproximadamente. ¿Listos? Vamos a darle un minutico más y después continuamos entonces. Vean que allí pasó de los 32.000 y pico, pero como él automáticamente acomoda las variables de acuerdo al resultado, simplemente lo que está haciendo es utilizando una variable de tipo real en vez de la variable entera que usaba previamente. Y este cambio lo hace en forma automática. Bueno, ya tuvieron tiempo suficiente para pasar esas dos líneas. Vamos a continuar. Bueno, lo siguiente que viene es básico, sumamente básico, antes de entrar en otros ejemplos hechos ya en Prolog. Vamos a continuar aquí con lo que serían los operadores. Como ustedes recordarán, en Prolog, al igual que en cualquier otro lenguaje de programación, tenemos los tres tipos de operadores fundamentales, que serían los aritméticos, los de tipo lógico y los relacionales. Aquí tendríamos los operadores de tipo lógico, los cuales ya hemos explicado bastante durante el desarrollo de este curso. Tenemos lo que es la coma, que es la conjunción equivalente al operador AND, que hace lo que es la multiplicación lógica. Tenemos el punto y coma, que es la disyunción equivalente al operador OR, que es la suma lógica. Y tenemos el operador NOT, el cual es la inversión, la negación. Él lo que hace es cambiar el signo o el significado del contenido. Si es verdadero lo pasa a falso y si es falso lo pasa a verdadero. Por otra parte, ya habíamos también hablado de los diferentes operadores de tipo aritmético.
Suma, resta, multiplicación y división son operadores de tipo habitual. Por lo tanto, no creo que requieran gran explicación adicional, aunque ya habíamos hablado de ellos anteriormente. Lo que sí hay que estar pendientes es cuando hablamos de la división. Recuerden que cuando sumamos, restamos o multiplicamos, si ambos términos son enteros, nuestro resultado habitualmente va a ser de tipo entero. Si uno de los dos términos es entero y el otro es real, el resultado va a ser de tipo real, porque recuerden que necesitamos acomodar el valor en la variable más grande. Y como ustedes saben, las variables de tipo real tienen una mucho mayor capacidad de información que las variables de tipo entero. Pero en el caso de la división, así ambos valores sean de tipo entero, siempre nos va a dar un resultado de tipo real. Es decir, recuerden que la mayoría de las operaciones de división tienden a dar valores decimales y por ello el sistema ha sido configurado de esa forma. La división entera simplemente trunca la parte decimal de la división dándonos un resultado entero. No es aproximar, es truncar, como ya lo dije antes. El módulo nos da el residuo de la división entera. Y la potencia, ya ustedes saben que lo que hace es elevar o repetir un número multiplicándolo por sí mismo determinada cantidad de veces. Estos operadores tienen una prioridad preestablecida, donde habitualmente, si no estamos utilizando paréntesis para cambiar dicho orden, la prioridad sería así. En primer lugar, la potencia, luego el módulo, la división entera, la división normal, multiplicación, resta y suma. Esa sería la prioridad que normalmente se aplica dentro de Prolog para la parte aritmética. Recordando que los paréntesis pueden cambiar dicha prioridad. Aquí tenemos algunas operaciones aritméticas un poco más complejas, tales como la raíz cuadrada, el logaritmo decimal, logaritmo natural, valor absoluto y algunas funciones trigonométricas. Como pueden ver, esta herramienta nos va a permitir trabajar dentro de varios escenarios de cálculo. Simplemente recordando las diferentes funciones que tenemos disponibles para su utilización. También tenemos los operadores relacionales. Recuerden que cuando usamos este tipo de operadores, si lo que estamos comparando son símbolos o cadenas de caracteres, estos son convertidos a sus valores AXI y luego se va comparando carácter por carácter. Eso creo que ya también lo habíamos planteado previamente. Si voy a comparar Ana con Ana, él va a buscar, por ejemplo, este vale 40, la A mayúscula, y la A minúscula vale 80. Por lo tanto, él va a decirme que esos dos términos son diferentes. Vean que este lenguaje es sensible, sumamente sensible a lo que es mayúsculas y minúsculas. Y otra cosita por aquí. Vamos entonces ahora sí, después de esta introducción o repaso teórico,
a trabajar algunos cálculos fundamentales dentro de lo que es este lenguaje. Aquí tenemos una función para generar números aleatorios. Vamos a hacerle una prueba. Vamos a utilizarla directamente dentro de la ventana de consultas, ya que esa es una función predefinida del sistema. No la copié allí, bueno, vamos a hacerla por aquí. Aquí está, sería la función random y va a tener como argumentos un valor mínimo, un valor máximo, y lo voy a guardar en una variable. Vean que así de sencillo estamos creando una pequeña función. No voy a tener que esto de aquí no me muestra el botón run así como estaba. Vamos a ponerlo hasta aquí. Ajá, una pequeña función que va a emular el lanzamiento de un dado. Lanzo aquí, sacamos 2 en el dado. Lanzo aquí, saca 1 y vean que en cada ocasión puedo obtener un valor diferente del 1 al 6, que sería en realidad un dado común y corriente. Por favor, añadan esa función, pruébenla tal como yo acabo de hacerlo. Vean que aquí, al igual que como les hablé al principio de que es sumamente fácil manejar lo que es la lógica de este programa, eso también se aplica a la parte de cálculo. Los cálculos han sido simplificados bastante para que puedan ser trabajados sin gran problema. Vamos a agrandar esto porque después cuando avance a alguno le va a quedar un pedacito faltando, entonces van a decir, profesor, falta un pedazo. Bueno, continuamos entonces después de esa función de muestra. Vamos entonces a hacer una función que cumpla con el siguiente ejemplo. Determinar el mayor número de una lista formada por n términos. Allí tenemos el ejemplo que vamos a utilizar. Vamos a usar esta función que tenemos aquí. Por favor, quiero que la construyan dentro de lo que es su herramienta de trabajo. Vamos a darles unos minuticos para que lo hagan. Si voy muy rápido cuando les mande a hacer los ejercicios, por favor me lo indican porque si no asumo que están bien y sigo de largo. Entonces allí tienen, por favor, transcriban eso cuidadosamente dentro de su herramienta. Como les dije, las dos últimas líneas verdes no hacen falta, pero sí me gustaría que tengan las de arriba. Me la voy a traer de acá porque... Ya. Copiar. Me la voy a traer para acá. Es buena manera de ir ganando tiempo porque el teclado mío está un poquito defectuoso y entonces todo el tiempo me da una teclita que no es y termino cometiendo errores yo mismo sin darme cuenta. Entonces tomé el trabajo de transcribirlas poco a poco para tenerlas en limpio. Entonces aquí voy a colocar aquí la función. Se llama maxnum. Y voy a colocar aquí mi lista. Se recuerdan que ya nosotros hablamos la vez pasada de listas, cabeza, cola y etcétera. Mi lista va a tener una serie de valores. Coma y la variable donde voy a guardar el mayor.
Aquí me está faltando algo que no lo puedo omitir porque me va a dar error. Allí, ahora sí. Construyan por favor esa función que tienen allí. A simple vista, ¿será esa una función recursiva? ¿Será esa que estamos planteando una función recursiva? ¿Alguien conteste, por favor? Bueno, nadie dice nada, voy a asumir. ¿Terminaron de transcribir esa función? ¿Alguien está en casa? Corta, profe, un poquito, pero un poquito Dale, de tiempo. dale. No, no, si me contestan, asumo que les doy más tiempo. Si no dice nada, asumo que ya terminaron. Un Y minutico. que, como dirían por ahí, no están muertos, andaban de parranda. Yo sé que son caracteres a veces que mucho periquito y mucha cuestión. Entonces que son algo engorrosos para lo que es su transcripción. Ahora si se fijan, aquí en estas dos sentencias se considera a ACC Max como elemento recursivo, pero aquí no, porque no está siendo llamada dentro de sí misma, sino dentro de otra función diferente. Esperar 45, 45 continuamos para... Si no han terminado me avisan para seguir dándoles tiempo. Hoy no puse muchas diapositivas porque yo sé que ustedes cuando trabajamos así la parte práctica son un poquito, digamos que es un poquito más lento el trabajo. Realmente una clase práctica son 50 diapositivas y una clase teórica son 100.
Vamos a asumir que ya terminaron la mayoría o por lo menos algunos. Vamos a continuar un poco. ¿Qué sigue? Bueno, aquí tenemos una serie de funciones que ya habíamos trabajado la semana pasada. ¿Cuál fue la idea que se solicitó para este ejercicio? Una función que hiciera ¿qué? Que calculara el mayor de n números guardados en una lista. Pregunto, de las funciones que tienen en pantalla, ¿hay alguna que haga el mismo trabajo? Maxnum. Max Member. De las que tienen en el PowerPoint que está en pantalla. Ya este más nula construimos nosotros a mano. Pero Member. no era indispensable hacerlo así. Nosotros, como les dije la semana pasada, podemos utilizar las funciones que ya habíamos visto en clase, las funciones estandarizadas del sistema. Así que con esta nueva versión sería suficiente para hacer el mismo trabajo. Entonces voy a probar ahora con la nueva función. Ahora se llama mayor. Y la ejecuto. Dice que debe estar la lista y después la variable. La lista y después la variable. Mayor 1, 2, 3, 4. Está bien escrito, está bien escrito. ¿Qué me falta? Vamos a probarla por sí sola. La variable y después la lista. Vamos a probarla si fue que transcribí mal. B. Entonces la variable es x, y después la lista. 1, 2, 3, ya. Y la voy a probar. Aquí sí, quiere decir que aquí hay un... Ah, ya sé. Esto está puesto tipo explicación. Aquí tiene que ser x o l. lb. Lista y después la variable. Ahora sí. Lo copié tipo explicación. Mayor. Ahora está invertido aquí. Ja. Ya. Borré ya. Ahora lo vuelvo a poner como estaba. Listo. Lista, variable, variable, lista. Aquí lo mismo. La L. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ya, listo. Que lo copié tipo explicación con la palabra lista, la palabra variable, y lista en minúscula es una constante, no una variable. Entonces vean que allí está, que podemos solucionar el mismo problema. Voy a eliminar esta. Podemos solucionar el mismo problema de una manera más rápida y eficiente utilizando las funciones predefinidas del sistema. Para mí esto es totalmente válido que ustedes también lo hagan. No hay ningún problema. Yo no voy a decir, no, tienen que construir todas las funciones a mano. Porque recuerden que estamos en una época donde lo que se pide es la reutilización de código, la modularidad, lo que es la mejora de las formas de trabajar. Entonces, como pueden ver, no necesitaban construir toda esta función horrible. Con solamente esta función podían hacer el mismo trabajo directamente. Inclusive yo aquí estoy colocando una función mayor para diferenciarla, para pasarla al español y para mantener el orden que yo acostumbro. Primero la lista y después la variable, porque vean que mi función original debo colocar primero la variable y después la lista. Y esa es una forma válida de poder trabajar. Entonces ya saben,
Si yo les pido en algún momento, por ejemplo, decir comparar dos cadenas y decir si son de la misma longitud, tienen una función llamada SameLength. Si yo les pido el menor, allí está la función necesaria. Si yo les pido el total de la sumatoria de los elementos de una lista, allí tienen la función correspondiente. Aprovéchense, usen dichas funciones. Si necesitan información adicional respecto a cómo trabajan estos elementos, allí tienen la dirección de la página de ayuda directamente del fabricante, directamente del origen. Esta sí deben tener la lista ya porque es simplemente una línea. Vamos a continuar, nadie dijo que no. Aquí está la explicación anterior. Aquí decimos que podemos cambiar una por la otra. Esto es explicación, por eso es que aparece así, pero deben colocarlo así, con variables. Lo que pasa es que yo la coloco así para cuando haga la explicación identificarle. Aquí va primero la lista y después la variable. Aquí va primero la variable y después la lista. Por eso es que lo coloco entre corchetes, pero tiene que ir como una variable normal. Ahora bien, en base a eso, si yo los mando a determinar el menor de un número X en una lista de términos, ¿cómo lo resolverían? ¿Harían una construcción como la que está arriba o harían una construcción como la que está abajo? Como la de abajo, profesor. Como la de abajo. Muy bien. Vean que hacerlo como lo que está arriba es sumamente complejo, pero resolverlo como la que está abajo es bastante simple. Únicamente voy a copiar y pegar esta misma función. Y voy a colocar aquí menor. Y sería min member. M-I-N. Y allí tendría mi construcción de la función. Y la puedo probar aquí también de una vez, para no escribir mucho. Listo. Vean que en cuestión de segundos ya tengo mi función menor y mi función mayor sin irme por tanta complicación. Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan, muchachos. No es necesario complicarse tanto con lo que sería el crear fórmulas uno mismo si ya esas fórmulas existen. Recuerde que repito que en programación se fomenta lo que es la reutilización del código, el uso de las librerías ya precargadas del sistema para optimizar el trabajo, sobre todo lo que es el tiempo de desarrollo. Porque imagínense que yo les hubiera mandado a crear esta función a mano sin yo escribírsela. Todavía se acaba las 2 horas de clase y todavía ustedes estarían buscando la manera de hacerlo. Aquí porque yo se las di directamente, pero igualmente tardaron un rato solamente en copiársela. En cambio, si tenemos este camino de solución, podemos rápidamente resolver cualquier tipo de situación. Entonces, aprovechen, muchachos, las herramientas, que no todo profesor le va a decir que lo hagan así. Pero cuando ustedes salen al campo de trabajo, la persona que los contrata no les va a decir creen ustedes cada función a mano, sino simplemente resuelvan. Y el ganar tiempo es sumamente útil, además de que por ser funciones ya probadas, ya conocidas, ya parte de las buenas prácticas, ustedes saben que no les van a dar problemas como lo podría dar una construcción como la que estaba arriba. Aquí tenemos otra que la habíamos usado, pero igualmente vamos a repetir un ejemplo. No, bueno, sí, vamos a hacer un ejemplo porque es mejor hacerlo así. Entonces aquí vamos a hacer otra función que vamos a llamar largo.
En este caso la voy a llamar largo. Y nuevamente utilizo la misma herramienta que ya tengo, LNGTH, que siempre la escribo al revés, HT. LNGTH. Y allí estaría me dice que primero la lista y después la variable. Entonces invierto aquí. Lista primero y variable después. Hacemos nuestra prueba. El largo, voy a cambiar aquí uno de los valores, voy a cambiar este 5 por un 6 porque la respuesta debería ser 5 y para evitar que se confunda con el valor que está interno, aquí hay 2, 4, 5 términos, el resultado debería ser 5. Pero para que no fueran a pensar que estaba mostrando el 5 de aquí, le cambié el valor simplemente. Entonces, como pueden ver, ya allí está su función resuelta. Y así tenemos otra serie de funciones. Las habíamos revisado por encimita la vez pasada, pero vamos a practicarlas un poco en este momento. Estaría la función sort. Entonces vamos a llamarla aquí ordenar 1. CORT, y voy a añadirle algunos valores aquí a mi lista para poder verificar que se cumple lo del ordenamiento. Voy a añadirle aquí eso y voy a añadirle aquí un 6 más. Allí está. Fíjense que esta es una lista con elementos repetidos. Para ver, lista variable, variable lista, lista variable. Entonces tengo que enderezarla aquí porque si no me va a dar errores en lo que es lectura. Aquí está. Vean que aquí tengo repetido el 1 y el 6. Cuando yo ejecuto, él me va a mostrar... no cambié la función, perdón. Ordenar 1. Él me va a mostrar la misma lista, pero ordenada y depurada, es decir, eliminando los elementos repetidos. Allí está. También podemos usar la función msort, que no elimina elementos repetidos. Esto lo hicimos la semana pasada un poco, pero como sé que hay gente que quedó un poquito en el aire, vamos a colocarla de nuevo, las funciones básicas que tienen que ver un tanto con cálculo, porque recordemos que este tipo de procedimientos nos pueden ser útiles para ciertos cálculos. Probamos aquí, ordenar 2, vean que está ordenada, pero esta vez no borró los elementos repetidos, es decir, no depuró la lista. Esta ya la había puesto, está repetida. Y ahora la función senlen. Vamos a darles entonces un momentico. Construyan esta para ver cómo les quedaría antes de pasar a la siguiente. Tienen 2 minuticos para hacerlo.
Vamos a ver. Vamos a ver si ya la hicieron. Vamos a ver si ya la hicieron. Voy a sacar el chat para ver que alguno de ustedes. Déjenme sacar el chat rápidamente. Lo que pasa es que no podía. Variable singleton quiere decir que no es del mismo tipo que corresponde. A ver si puedo reducir esto. Bueno, vamos a bajar esto lo más que se pueda. Así será porque. Bueno. Algunos de ustedes pónganlo en el chat para ver lo que hicieron. No, ordenar dos, no. Estamos hablando de la función esta, senlen. Miren, estás metiendo forzado la broma y se le está hundiendo otra vez la broma. ¿Oíste? Te dije que tuvieras cuidado con el cargador. Bueno, les voy a dejar esa como tarea para que la resuelvan posteriormente con calma entonces. Vamos con la siguiente. O sea, la que nuevamente dejo de tarea. Vean que podemos utilizar las funciones aritméticas, digamos que avanzadas, para realizar diferentes tipos de cálculo o de validaciones. En este caso, la siguiente que nos tocaría revisar es si un número X es par. Para ello simplemente necesitamos compararlo con el valor 0, con el valor 2, y si su módulo es 0 decimos que es par, y si no decimos que es impar. Por favor, transcriban esa aquí está. Transcriban por favor ese elemento dentro de su. Vamos a copiarlas todas hasta aquí ya. Par es impar. Hasta aquí. Vamos a copiar todo este conjunto para que lo tengan. Menor hasta desde aquí. Así ganamos tiempo y los pueden tener para repasarlos luego. Uy, se me perdió. Ya va, que no me deja. El sistema, como dije, tiene tantas cosas que no me deja ver lo que. Aquí está. Voy a bajar esto. No me deja. Voy a tener que quitar el chat, muchachos, porque el chat me está estorbando bastante. O voy a ponerlo aquí arriba. Creo que aquí estorba, ahí estorba menos. Entonces aquí tienen varios elementos que pueden utilizar. Tengo aquí. Vean que pueden sumar los números almacenados en una lista mediante la función sumList. Pueden también determinar si son dos listas del mismo tamaño mediante la función SameLength. Y pueden determinar si un número, que es lo que les pido ahorita, es par o impar mediante estas funciones que están creadas aquí, que no son otra cosa sino cálculos sencillos. Por favor, transcriban esas funciones. Voy a colocarles nombres para que quede mejor. Totalizar L, B
dos puntos guión, sublist L, B. Tienen que estar pendientes porque ese es otro error común también que les da. Cuando no colocan las variables con el mismo nombre, les da un error de variables. Ya, cometí el error de is. MGHT. Creo que aquí está invertida la letra. THT. Déjame buscarla aquí porque siempre la escribo al revés. Ahí está. Ahí tenemos. Nuestro resultado en ese caso es verdadero al comparar las dos listas. Entonces aquí voy a crear una llamada comparar listas. No, comparar solamente. Comparar L. Y su estructura va a ser L1, L2, dos puntos guión, samlen L1, L2. Ahí estaría una función de comparar listas. Es pares, impares, sumamente sencilla. Vamos entonces. Tipearon esta parte desde totalizar en adelante. Desde la número 4 en adelante ya lo tipearon. Ese no está en la diapositiva. Estamos tipeando, profe. Un Dale, pues. momentito, por favor. No, tranquilo. Si me dicen que están copiando, yo les doy tiempo. Si no me dicen nada, digo que no están haciendo nada. Esto no es plan lector. Comprensión. Es otra serie. Por eso es que este le resulta más complicado el 2 que el 3. Esto es lo que está estudiando Junín, la tesis. No sé. Creo que no. Pero estoy dando el tiempo. Ya deben estar por terminar. ¿Dónde está? Te falta uno de esos, ¿viste? Sí, está atrás de ti. Déjame primero. Es lo que estoy tratando precisamente. ¿Listos, muchachos? Bueno, para darles más tiempo, en este momento vamos a darles sus 5 minutos de descanso y continuamos luego de ello. Así tienen tiempo de terminar de transcribir, pero traten de tomarse su cafecito o algo porque hoy los noto bastante silenciosos.